Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos amigos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos por aquí, por el canal, y he decidido volver porque estos meses sobre todo han sido brutales. He tenido la oportunidad de hacerme con un montón de ejemplares de libros totalmente diferentes y especialmente nos vamos a centrar en una temática que a mí me encanta, digamos el caso bélico. Así que en el día de hoy voy a aprovechar para haceros un recuento de libros que me han gustado mucho y que creo sobre todo, y lo que es más importante, que no son libros académicos, no son libros difíciles de comprender y cualquier persona podría aceptar totalmente lo que se cuenta en sus páginas porque no requieren ningún tipo de formación especial para su comprensión. Así que sin más, vamos allá con el top 5 libros bélicos. En primer lugar, voy a traer el que viene siendo el libro quizá más académico de todo el top, por decirlo de alguna forma. Este libro es una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán. No es una novela como tal, aunque tampoco está contado como si fuera el típico libro de historia rollo que se basa en datos y datos y datos. Está narrado de una forma muy interesante y para mí es una lectura imprescindible para cualquiera que quiera comenzar a introducirse, a dar un paso más allá en lo que viene siendo la historia de la guerra civil. No requiere ningún conocimiento especial porque, como digo, el libro te va contando todas las claves, siempre, como dice el autor, de un punto de vista lo más equidistante posible, pero desde mi punto de vista es una lectura muy interesante. Cualquiera que esté interesado en conocer un poquito más sobre la guerra civil, en empezar ya a introducirse en un conocimiento avanzado, pero como digo, sin necesidad de tener prácticamente ningún bagaje previo, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán, es sin duda la mejor decisión para dar ese paso, empezar a conocer de verdad lo que fue la guerra civil española. En el siguiente puesto, y continuando un poco lo que fueron las secuelas de esa guerra civil, cambiando eso sí totalmente el estilo de escritura, tenemos Los surcos del azar de Paco Roca. Cuenta una historia muy interesante sobre un grupo de exmilitares republicanos que se ven obligados a exiliarse al final del término de la guerra civil y que acaban por una serie de giros dramáticos del destino en el ejército de los Estados Unidos liberando París de los nazis. No voy a dar más detalles, únicamente cabe destacar que no es una novela al uso, es una novela gráfica, algo totalmente diferente. Los dibujos la verdad que son bastante espectaculares. Bueno, a mí el libro me duró 2 o 3 días nada más, lo devoré y no es precisamente pequeño. Creo que es una lectura también muy interesante, sobre todo para los que estéis interesados o los que os pique la curiosidad en empezar a leer las novelas gráficas. Creo que esta es una de las mejores maneras de hacerlo y desde luego la historia no va a dejar indiferente a nadie. Los surcos del azar, queridos amigos, de Paco Roca. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial y de hecho nos acercamos a esa segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial en la que la Alemania nazi había perdido todo su impulso y comenzaba a frenarse. Este libro lo leí hace apenas unas semanas y desde luego fue una auténtica revelación. La Legión de los Condenados de Sven Hassel. Es una historia sencillamente espectacular, contada desde el punto de vista de un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro bastante antiguo, bueno, relativamente antiguo podría decirse, si no me equivoco, esta edición es del 65, pero creo que se publicó allá por el 54 aproximadamente, si mal no recuerdo, y cuenta la historia de un soldado danés que se ve obligado de algún modo a enlistarse en las filas del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pero no en las filas regulares, sino en un regimiento disciplinario. Los regimientos disciplinarios estaban formados por soldados que venían de las prisiones. Eran de algún modo expresidiarios, bien podrían ser presos políticos, bien podrían ser delincuentes de todo tipo, y ahí es donde centra su foco, porque no eran soldados normales. Entonces, desde las propias filas del ejército alemán, según cuenta la historia, se les trataba con una dureza especial. Eran los que tenían que llevar a cabo las misiones más peligrosas, siempre los que iban en la primera fila, y desde luego la Legión de los Condenados retrata de una manera sensacional lo que son los horrores de la guerra, el horror de la guerra, el sufrimiento. Está narrado de tal forma que te sientes estar ahí en la trinchera.
te sientes en cierto modo incluso encarnado en el propio protagonista, que es Sven Hassel, es el propio autor, afirma ser autobiográfica de algún modo. Y lo más interesante es que toda la narración está desarrollada de manera que no se puede dejar de leer a lo largo de las 300 y pico páginas de las que consta el libro. Para mí, seguramente, desde que lo leí se convirtió en uno de mis libros favoritos con diferencia, y estoy esperando a ver si consigo hacerme con más libros de Sven Hassel, porque es algo sencillamente espectacular, una lectura deliciosa, pero eso sí, no es una historia feliz, ya lo avanzo. Es una historia con muchos giros de guión, con mucho drama y con mucho de realidad y de horror de la guerra. No os digo más, queridos amigos, La Legión de los Condenados de Sven Hassel, recomendadísimo. El cuarto libro de nuestra lista es muy importante destacar que no está basado en una historia real, a diferencia del resto de libros de los que hemos hablado. Este es un libro que tiene como trasfondo la Guerra Fría y que cuenta una historia que quizá en un universo paralelo podría haberse dado de una forma, digamos, más o menos realista, y que pone su foco en Corea del Norte, Corea del Sur, en los años 90 con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Op Center de Tom Clancy. Podríamos decir que mezcla mucho de espionaje con acción, con continuas situaciones y giros de guión, porque además se nota que el escritor tiene una grandísima experiencia, ya que el libro está dividido de una manera en la que continuamente va entrelazando diferentes escenarios y diferentes protagonistas, que al final todos ellos coinciden al final, pero que las cosas que le van pasando a uno se van entremezclando con las acciones que van realizando los otros, y eso ayuda sobre todo a generar una tensión, ayuda a que siempre estés pendiente y siempre quieras saber qué es lo que va a pasar a continuación, porque además sobre todo en los saltos de capítulo lo hace de forma en la que te deja en ese punto en el que tú dices: ¿y ahora qué hago? Necesito leer el siguiente capítulo porque si no, no me puedo quedar así. Una novela que se disfruta muchísimo y que es perfecta para el verano. Continuamos. El último libro del top no lo tengo aquí, pero sí que de algún modo aparece incluido aquí, dentro del Todo a la Triste. Nos vamos directamente al siglo XVII para hablar del Capitán a la Triste, pero no de su primera entrega, a la que por cierto no le he quitado la pegatina por algún motivo, sino de la tercera, El Sol de Breda, que os pondré una fotografía por aquí para que podáis ver la portada. Y desde mi punto de vista, hasta ahora solamente he leído las 3 primeras novelas del Capitán a la Triste, y sin duda, si de algo me quedo de esta saga, es que los 3 primeros libros son un continuo increchendo. El primer libro no está nada mal, es una novela bastante buena, muy interesante. Si tuviera que calificarla le pondría quizá un 7,5, 8, porque está bien. La segunda novela, Limpieza de Sangre, es una secuela brutal. Para mí mejora con creces la primera parte, pero ya si nos vamos a la tercera, El Sol de Breda, ahí ya es cuando aparece un elemento que a mí me gusta muchísimo y que sobre todo es el motivo por el cual están ustedes viendo este top, que es la guerra. Por fin es el primer libro de La Triste en el que la guerra es la protagonista. La guerra en Flandes, los tercios españoles muriendo muy lejos de casa. El libro, si bien ensalza el papel de los tercios, si bien deja clarísimo que eran hombres valientes, que eran hombres fuertes, que eran hombres que sabían morir mejor que nadie, por así decirlo, también continuamente se bate en la reflexión de por qué aquellos hombres tan fuertes, tan valientes, tan válidos para el combate, tenían que estar pereciendo y sufriendo los horrores de la guerra tan lejos de casa. Morían por su honor, sobre todo. Era su honor lo que les llevaba a combatir de esa forma tan fiera. Porque si hay un valor que caracterice las novelas del Capitán a la Triste, es el honor, la honra, morir con honor. Tiene mucha acción y tiene sobre todo ese componente tan interesante y que Reverte sabe transmitir de esa manera tan magistral en prácticamente todas sus novelas, que es el horror. El Sol de Breda transmite el horror de una manera sobresaliente. Entonces, como digo, el lector se bate siempre entre el horror de la guerra y la admiración por el honor de esos soldados, de esos hombres tan valerosos y tan valientes. Lectura además, y esto es una cosa que desde mi punto de vista le da un punto extra, que no requiere de haber leído las 2 novelas anteriores para ser perfectamente comprendida. Novela, por cierto, que quizá recuerde mucho, a mí me recuerda bastante a La Sombra del Águila, que es un libro que se desarrolla en las guerras napoleónicas,
pero que comparte mucho ese componente de honor y de horror en la guerra, bastante parecidos, pero sobre todo el valor añadido que tiene El Sol de Breda es la profundización en los personajes. Con esto, queridos amigos, con estas 5 lecturas tan sobresalientes, por otro lado de tipos tan diferentes entre sí, espero haber dado alguna idea para disfrutar lo que queda de verano o durante incluso el invierno de la literatura bélica, de la literatura de guerra. A los que seáis más académicos, os gusta el tono más académico con una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, como a lectores noveles a los que recomiendo encarecidamente introducirse en la lectura con libros como este, Los surcos del azar, de Paco Roca, como recomiendo también a los lectores que quieran una historia profunda, La Legión de los Condenados o incluso El Sol de Breda. Tom Clancy Off Center es para básicamente los amantes de las películas de acción, los amantes de las historias del tipo Misión Imposible, porque sin duda también es una historia apasionante y que se disfruta muchísimo. Así que en este top lo más interesante es que hay un libro para todo el mundo, un libro para cada persona. Dejadme saber en los comentarios si hay alguno que os hayáis leído, si os ha gustado el top, qué os ha parecido y sobre todo hacedme vuestro top de libros, de novelas de guerra, espionaje relacionadas en los comentarios para que lo pueda leer y estaré respondiéndoos a todos y cada uno de vosotros. Nada más por mi parte, queridos amigos, muchas gracias por haberos quedado a ver el vídeo, muchas gracias por el apoyo, por fin hemos llegado a los 1000 suscriptores y eso es, desde luego, un objetivo y una meta vital cumplida. Como siempre, estaremos aquí al pie del cañón y seguimos trabajando, queridos amigos.